7 de la mañana, 6 minutos. Esta semana se conoció una fotografía en la que aparecen varios líderes liberales con el candidato presidencial Gustavo Petro. Uno de los personajes que más ha llamado la atención es el senador Julián Bedoya Pulgarín, involucrado en varios escándalos que van desde haberse robado una pistola cuando era alférez hasta haber omitido un título de abogado de manera fraudulenta. Recordémosles a los oyentes quién es Julián Bedoya, ahora aliado del candidato Gustavo Petro. Barrientos. El primer escándalo de Julián Bedoya del que tenemos conocimiento tiene que ver con una pistola que se robó el 9 de junio de 2000 de la policía, razón por la cual fue expulsado de la Escuela General Santander. El senador negó en 2015 haberse robado esa pistola. La Escuela General Santander, donde podrán hacer un análisis de investigación profunda. Y lo que le puedo decir a los colombianos es que nunca me he robado absolutamente nada. Ningún arma me robé de esa institución de formación policial. Se adelantó un proceso que quedó con muchas dudas y que esas dudas las asimilé como una experiencia de vida. Dice el senador, como podemos oír en el audio, que quedaron muchas dudas frente a ese proceso que enfrentó por el robo de la pistola. ¿Quedaron dudas, Barrientos? No quedaron dudas. El senador Julián Bedoya sí se robó la pistola y así quedó demostrado en un expediente judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con segunda instancia en el Consejo de Estado. Entonces, después de salir expulsado de la policía por robar una pistola, Julián Bedoya comenzó su carrera política. Sí, de la mano de César Pérez García, autor intelectual de la masacre de Segovia. Julián Bedoya es discípulo de este gamonal liberal, dueño de la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Cuál fue el primer cargo de elección popular de Julián Bedoya? Diputado de Antioquia para el periodo 2012-2015. A la Asamblea de Antioquia llegó el joven diputado a dar clases de ética. Y uno trae a la práctica una de las frases que le decían los abuelos, que la boca habla de la escasez del corazón. Y por eso siempre he considerado inocuo que en este recinto de la democracia constantemente estemos hablando de transparencia, de honestidad, de respeto, de cuál es el reto que tenemos como una generación que inicia un proceso de relevo generacional, de cuál es nuestro compromiso social. Y es inocuo porque básicamente todos los que somos servidores o funcionarios públicos debemos de conocer el manual de ética que nos rige y eso nos da las bases fundamentales de cuáles deben de ser nuestros comportamientos. Ajá. Después de haberle robado la presidencia de la Asamblea a uno de sus colegas, Gustavo, de haberse ido a los golpes con el diputado Rodrigo Mesa y de haber chuzado el consejo de redacción de Teleantioquia Noticias a través de su novia, Julián Bedoya renunció a la Asamblea para lanzarse a la Cámara de Representantes en 2014, Gustavo. Ay, dejó huella Julián Bedoya en la Asamblea de Antioquia. El diputado Bedoya es bastante recordado por sus compañeros de Asamblea. Y aquí se vive lo del canibalismo político. Diputado come diputado. Qué dieta. Bueno, después de renunciar, el diputado Bedoya se lanzó al Congreso. ¿Cómo le fue? Pues logró una curula a la Cámara de Representantes y luego la presidencia de la Comisión de Acusación. En esa comisión, el representante Bedoya se adjudicó el caso del magistrado Jorge Pretel, el cual investigó con la ayuda del fiscal Eduardo Montealegre y del vicefiscal Jorge Perdomo, quien desde entonces es su abogado. Listo, y de la Cámara de Representantes Bedoya salta al Senado de 2018. Y ahí comenzaron a aparecer denuncias de todo tipo contra Bedoya Pulgarín. Como lo contamos hace poco aquí en Las Cuentas Claras, la Corte Suprema lo investiga por constreñimiento al elector, es decir, por presionar a funcionarios del SENA en Caucasia para que votaran por Julián Bedoya y su fórmula a la Cámara, el exalcalde de La Estrella, Juan Diego Echavarría. Dice entonces en este comisorio que la actuación se desprende que el señor Julián Bedoya y el señor Juan Diego Echavarría Sánchez aspiraron a la fórmula del Senado y a la Cámara de Representantes en los comicios de marzo de 2018, en los que resultaron elegidos. Actualmente ejercen sus respectivas curules. En el marco de la campaña que realizaron para tal fin, se conoció una grabación que registra algunas reuniones realizadas en fecha que se ignora, en las que Braulio Manuel Suárez Ortega, quien para entonces ejercía como director del SENA Regional Caucasia, se dirigió a
funcionarios y contratistas de esa entidad para hacerles saber que de no votar por Bedoya Pulgarín y su fórmula perderían su trabajo. En la grabación se advierte también que Suárez Ortega dijo haber recibido ayuda de Bedoya Pulgarín para ser elegido en el cargo que desempeñaba. En esto entonces consiste la demanda. Otra de las denuncias contra Julián Bedoya la hizo el senador electo Ariel Ávila, quien habló de las alianzas de Bedoya con políticos relacionados con bandas criminales, como es el caso del alcalde de Cáceres, Antioquia. Esto es lo más dramático del asunto. Cuando fue capturado el alcalde de Cáceres, Julián Bedoya llegó a la diligencia judicial para intentar salvarlo o preguntar qué estaba pasando por él, pero aquí no hay ningún respeto por la autoridad. Muy graves todos los señalamientos contra Julián Bedoya, pero quizás el más delicado y el que lo tiene temblando hoy en día es el que tiene que ver con el título de abogado que obtuvo de forma fraudulenta de la Universidad de Medellín. Recordemos ese episodio, Barrientos. Pues en 2019 se conoció que empleados de la Universidad de Medellín, comenzando por el rector Néstor Incapié, le regalaron el título de abogado a Julián Bedoya. Entre 2018 y 2019, el senador presentó 16 exámenes entre preparatorios y suficiencias en 3 días, luego de haber reingresado a la universidad con un promedio de 2.79. El senador Bedoya se defendió diciendo que él no era el único que presentaba esa cantidad de exámenes en un día. Pero usted, antes de cuestionarme a mí porque presenté 7 pruebas en un día, ¿por qué no se ha tomado la tarea de preguntarle a quienes presentan un preparatorio único para evaluar toda una carrera y lo ganan? Entonces, por el hecho de que yo soy senador de la República y presento 7 pruebas que son habilitadas por la ley y por el reglamento interno de la universidad, hay una suspicacia, pero los cientos de colombianos que presentan un preparatorio único, así como usted lo dice, y lo ganan, eso sí no genera suspicacias. ¿Qué pasó con el ex rector Néstor Incapié y con los profesores que le ayudaron con el título fraudulento al senador Bedoya? Fueron imputados por la Fiscalía General por falsedad ideológica en documentos. Todos fueron despedidos de la Universidad de Medellín, pero muchos de ellos consiguieron trabajo en la alcaldía de esa ciudad, pues el alcalde Daniel Quintero es aliado de Julián Bedoya, al punto de haberle entregado la empresa de seguridad urbana al senador liberal. Bueno, a los escándalos de Julián Bedoya se suman los contratos de su esposa, a quien le ha ido muy bien en la contratación pública, hombre, muy bien. Muy bien, sí señor. La presentadora de Teleantioquia Noticias, María del Pilar Rodríguez, ha obtenido al menos 20 contratos con alcaldes de municipios aliados de Julián Bedoya. Ella dice que esos contratos los ha conseguido por su talento y no por la palanca de su esposo. Pues ahí está la vida, obra y milagros del senador Julián Bedoya Pulgarín, nuevo aliado del candidato a la presidencia Gustavo Petro. La Real Academia Española de la Lengua define prontuario como el resumen en que están anotadas varias cosas a fin de tenerlas presentes cuando se necesiten. Entonces este era el prontuario del señor Julián Bedoya. Así es, sí señor, el prontuario de Julián Bedoya. Buen fin de semana. Ahora aliado de Gustavo Petro, ¿no? Chao, Barrientos. Chao, Gustavo, nos vemos el lunes.